Buenas tardes, profesor. Nuestro proyecto es acerca de la corrección del factor de potencia. Eh, bueno, las plantas industriales y los sistemas domiciliarios consumen principalmente potencia activa, pero el uso significativo de potencia reactiva inductiva provoca un bajo factor de potencia, lo que es malo para los sistemas eléctricos y para las máquinas. Para evitar costos adicionales, las instalaciones industriales suelen incluir sistemas como condensadores para suplir la demanda de potencia reactiva y así aumentar el factor de potencia hasta alcanzar la unidad. Esto causa problemas en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Las compañías eléctricas cobran más a los clientes con factores de potencia bajos. Esta técnica se conoce como corrección del factor de potencia. Los condensadores se ajustan para proporcionar la cantidad precisa de potencia reactiva necesaria para restablecer el factor de potencia a 1. Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a elaborar. Reunir antecedentes como análisis del sistema de distribución trifásico, conocer el diseño, mantenimiento y control del sistema de corrección del factor de potencia, obtención de registro histórico para el consumo eléctrico para identificar patrones de consumo, identificar y catalogar las cargas eléctricas presentes en la instalación, analizar facturas de compañía eléctrica para analizar el consumo de potencia reactiva, determinar factor de potencia actual en distintos momentos y condiciones de la operación, cálculos, determinar el factor de potencia, determinar el triángulo de potencia, determinar el factor de capacitor. Bueno, nos planteamos unas preguntas que fueron dadas en la guía y que van a ser nuestro tema de investigación, que sería: ¿qué se entiende por el factor de potencia en una instalación eléctrica? ¿Qué factores determinan el factor de potencia en sistema de corriente alterna? ¿Qué tipo de carga originan un mal factor de potencia? ¿En qué afecta tener un mal factor de potencia y por qué se multan los clientes? ¿Cómo se establece una multa por mal factor de potencia? ¿Qué métodos se utilizan para mejorar el factor de potencia? ¿Qué beneficios presenta el que una instalación eléctrica tenga un factor de potencia bueno, es decir, cercano al 1? ¿Qué instrumentos de medición se necesitan para medir o comprobar el factor de potencia de una instalación trifásica? Temas iniciales involucrados. En nuestro país, la distribución de energía eléctrica se realiza mediante sistemas de potencia de corriente alterna trifásica con 4 alambres. Esta forma de distribución provee a los usuarios industriales una red trifásica con voltajes de fase secuenciales a tiempo. El escenario donde ciertas industrias de metal mecánica operan con diferentes modelos de equipos que trabajan de distintas maneras y horarios dependiendo de la carga del trabajo cuando se realizan mediciones eléctricas en estas instalaciones. Se descubre que el sistema trifásico está desequilibrado y los factores de potencia de cada línea varían según la hora del día y las condiciones de funcionamiento de las máquinas. El cronograma y materiales a utilizar. Bueno, dentro del cronograma tratamos de juntarnos 2 veces por semana, la cual lo primero organizamos el trabajo que iba a hacer cada persona, después juntamos nuestra experiencia que sabíamos acerca del tema. Después más adelante investigamos sobre el tema, dimos respuesta a las preguntas y nos juntamos a elaborar las PPT. Después de eso hicimos la parte 2, que nos juntamos una vez, y después a terminar el proyecto, hacer el circuito y finalmente a grabar, que sería el día de hoy. Y las herramientas tecnológicas que utilizamos fueron calculadora, para poder realizar las operaciones matemáticas de manera más rápida y precisa. El Microsoft, el PowerPoint, se utilizó para crear la presentación que hicimos
y comunicar la información de manera clara, estructurada y visualmente atractiva. Utilizamos el LV-SIM, que nos permitió simular la conexión eléctrica. Utilizamos cámara del computador, del teléfono, utilizada para elaborar el video de presentación. Y internet, por supuesto, con esta elección se tuvo facilidad para colaborar en línea desde diferentes sectores de la región y para extraer información. Se tiene acceso a una amplia variedad de fuentes de información. Ahora vamos a la siguiente PPT. Resumen informativo de diversas fuentes. Pregunta: ¿qué se entiende por factor de potencia en una instalación eléctrica? El factor de potencia es una medida que evalúa la eficiencia del sistema eléctrico, es decir, es la relación entre potencia activa y la potencia aparente, que se consume en un punto específico de la red. Pregunta B: ¿qué factores determinan el factor de potencia en el sistema de corrientes alternas? Los factores que determinan son la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva, que son necesarias para establecer y estabilizar los campos de la bobina para su correcto funcionamiento, y dependiendo de las cargas predominantes, mayoritariamente dependerá el factor de potencia. Pregunta C: ¿qué tipos de carga originan un mal factor de potencia? Las cargas que utilizan una parte de la energía para funciones específicas, como dispositivos con motores, bobinas o tubos fluorescentes, generan un mal factor de potencia, al requerir tanto como energía activa como energía reactiva para su funcionamiento. Por ejemplo, planchas, calefón, horno eléctrico, estufas eléctricas, lavadoras, etc. Pregunta D: ¿en qué afecta el tener un mal factor de potencia y por qué se multan a los clientes? Un mal factor de potencia puede causar ineficiencia en la distribución de energía y aumento en las pérdidas del sistema, como por sobrecalentamiento de conductores, sobrecargas en las líneas de distribución, reducción de la vida útil de los equipos, caída de tensión, aumento en las facturas de consumo eléctrico. Las multas a los clientes se aplican debido a los costos adicionales que incurre la compañía eléctrica para suministrar la energía. Pregunta E: ¿cómo se establece la multa por mal factor de potencia? Cargo por factor de potencia. Se debe medir y registrar la energía activa, reactiva inductiva y reactiva capacitiva. Luego se calcula el cociente entre la energía reactiva inductiva y la activa. Se aplican cargos según este cociente y el nivel de tensión durante el periodo de 8 a 24 horas, exceptuando los domingos y festivos. Los cargos se aplican considerando el desglose del cociente y solo se cobra el sobre exceso del 20%. Pregunta F: ¿qué métodos se utilizan para mejorar el factor de potencia? Métodos comunes para mejorar el factor de potencia incluye el uso de bancos capacitores, la instalación de equipos de corrección del factor de potencia y la optimización de cargas inductivas. Pregunta G: ¿qué beneficio representa el que una instalación eléctrica tenga un factor de potencia bueno, es decir, cercano a 1? Un factor de potencia cercano a 1 implica una mayor eficiencia a la distribución de energía, reducción de pérdida y una utilización más efectiva de la capacidad de la red eléctrica. Corregir el factor de potencia ofrece varias ventajas, entre ellas: número 1, reducción de cargo en las facturas; número 2, reducción de las caídas de tensiones; número 3, reducción de sección de cable; número 4, reducción de pérdidas; y número 5, aumento de las potencias en el transformador. Pregunta H: ¿qué instrumentos de medición se necesitan para medir o comprobar el factor de potencia de una instalación trifásica?
Para los instrumentos de medición que se utilizan fue el multitester. Con este instrumento podemos medir el factor de potencia de un aparato eléctrico o una instalación de manera indirecta. El segundo aparato es el batímetro, para poder determinar potencia activa de los watts, y en conjunto con el multitester de manera indirecta tenemos el factor de potencia. 3. El cofímetro o fasímetro. Este es un instrumento que mide el factor de potencia del coseno phi de manera directa sin tener que usar ningún otro aparato. Para corregir el factor de potencia utilizamos un circuito configurado en estrella con 4 conductores en una red trifásica de 220 volt a 50 G con una secuencia ABC. Esto quiere decir que los voltajes de fase tendrán los ángulos 90, menos 30 y menos 150 respectivamente, mientras que los de voltaje de línea serán 380 con ángulos 120, 0 y menos 120 respectivamente. En cada conductor conectados en paralelo tenemos una resistencia y una bobina con los siguientes valores de impedancia. En Z1 es igual a 777.81 ángulo 45 grados, Z2 viene siendo 880.02 ángulo 53.12 grados y Z3 es idéntica a Z1. Dados estos datos, calculamos corriente de fase, del neutro, potencias trifásicas, activa, reactiva y aparente, factor de potencia trifásico y el ángulo. Con estos últimos datos confeccionamos el triángulo de potencias y el diagrama fasorial. Y con cuánta carga capacitiva compensaremos el factor de potencia. La corrección del factor de potencia, si el objetivo es llegar al 97% de eficiencia. Para ello utilizaremos la ecuación U sub C, que es igual a la potencia absorbida por la diferencia de ambos ángulos. Esto es para determinar el valor de la potencia reactiva necesaria, y a partir de ello, con la ecuación del valor del capacitor, determinaremos cuánta carga capacitiva es la necesaria. Para concluir estos cálculos, corroboraremos la nueva información en el simulador. Los resultados obtenidos fueron los esperados. Logramos corregir el 97% de la eficiencia, incluyendo en el circuito una carga capacitiva de 268.61 microfarados. La corrección del factor de potencia en la actualidad trae excelentes beneficios y es muy importante estar atento a esto, ya que reduce costos de facturación, disminución de pérdidas eléctricas y caídas de tensión, además de un aumento en la disponibilidad de potencia en transformadores.